Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola, soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis Podcast, la historia hablada. Hoy viajaremos a África a hacer una tradición británica que ahora está ya muy pasada de moda, que es cazar al zorro. Pero como es África, no lo cazaremos en la campiña inglesa, ni tampoco en los bosques de Gales, ni en las montañas de Escocia, sino en el desierto. Vamos a cazar al zorro del desierto, a Erwin Rommel. Para ello contamos con nuestro amigo y colaborador David López Cabía, autor de la novela Sangre y Fuego en Tobruk, con el que hace poco hablamos de la Operación Agreement, que es en la que basa su libro, pero ya os contamos en el podcast anterior que este libro tenía feedback y viajaba al pasado a una operación conocida como Operación Flipper, cuyo objetivo era asesinar o secuestrar a Erwin Rommel. Y nos lo va a contar todo David. ¿Qué tal, David? Hola Francisco, un placer estar de vuelta por aquí por Velum Artis Podcast, y tenía muchas ganas de grabar un podcast de este tipo, ¿no? Porque con toda la leyenda que hay alrededor de Rommel, pues el intento que hicieron los británicos, aunque valiente, fue un desastre, pero creo que la historia de quienes participaron en la Operación Flipper pues merece la pena ser contada. Efectivamente, muchos de los nombres son de comandos que no se sabía muy bien ni sus nombres hasta hace poco, aunque sí que ya hay información, ¿no?, de todos los hombres que combatieron. Sí. Vamos a conocer al cerebro detrás de este plan, ¿no? Pero yo creo que, David, lo primero que tenemos que conocer un poco, ¿no? A Erwin Rommel lo conocemos todos los amantes de la historia militar, ¿no? Su leyenda, ¿no? Cómo se convirtió en el zorro del desierto. Pero yo creo que no vamos a fijarnos tanto en la presa, ¿no? Digamos, en la presa de nuestra cacería, sino en el contexto que llevó a este plan de cacería en el desierto, ¿no? Ahí tenemos un poco la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tras la caída de Francia, el norte de África estaría unos territorios Vichy, ¿no? Controlados por la Francia Vichy, otros territorios de la Francia Libre, que sería la zona de Marruecos, ¿no? El Egipto británico, y después estaría la Libia italiana, ¿no? Y ahí sería el comienzo de nuestro capítulo, ¿no? Claro. Aquí, bueno, pues tenemos un primer escenario, ¿no?, que es el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero claro, esto al ser una guerra global, pues trasciende más allá de territorio europeo y llega pues a las colonias que tenían tanto británicos, franceses e italianos, ¿no? Uh-huh. Ahí teníamos, por ejemplo, pues los sueños de Mussolini. Mussolini, pues bueno, estaba como loco por demostrar que Italia también era una gran potencia, que podía cosechar grandes victorias, que era capaz de derrotar a un país de la tradición militar de Gran Bretaña. Y pues claro, si bien en los Balcanes le había echado el ojo a Grecia, en el norte de África, pues los italianos, bueno, Mussolini más bien dicho, porque yo lo veo más como algo personal de Mussolini, pues quería echarle el guante a Egipto, ¿no? Entonces lo que hizo en los años previos a la guerra, en sus colonias en Libia, pues claro, fueron acumulando numerosas fuerzas los italianos, hasta hacerse estamos hablando de unos 250.000 hombres, ¿no? Sí, un buen Y ejército. claro, ¿no? Ya era un número potente porque normalmente en el norte de África pues se trabajaba con menos hombres, ¿no? Sí. Se operaba con menos hombres, pero ya se hizo con una fuerza manifiestamente superior, como un poco buscando garantizarse la victoria, ¿no? Lo que pasa que, claro, sí, tiene superioridad numérica, pero no quizás en estrategia o ni mucho menos en material, ¿no? Porque, por ejemplo, lo hemos hablado en otros podcasts, en el de la Operación Agreement, ¿no? Que vamos a poner cara a cara, por ejemplo, los carros de combate italianos con los carros de combate británicos, pues Sí. claramente salen perdiendo ahí los italianos, ¿no? Y aún así tenían un concepto de guerra móvil, ¿no? También un poco similar al de los La alemanes. guerra célere, ¿no? Guerra La guerra célere, sí célere, señor. sí. Sí señor, lo que pasa es que claro, no tenían unos tanques tan pesados como los de los alemanes, pero aún así eran muy endebles en cuanto a resistir impactos, en cuanto a fiabilidad mecánica, ¿no? Sí.
Y bueno, pues va a llegar un momento en que los italianos deciden en el año 1940 lanzarse a invadir Egipto, ¿no? Primer momento pues avanzan, penetran en territorio egipcio y se detienen allí en Sidi Barrani, y ahí lo que hacen es, pues bueno, empiezan a fortificarse, ¿no? Por entonces los británicos pues habían estado manteniendo pequeñas escaramuzas con ellos, ¿no? Y los británicos eran menos, pero estaban muy bien entrenados para la guerra en el desierto, ¿no? Estaba el general Wavell con unos 36.000 hombres del octavo ejército. Y bueno, pues de hecho llegaron a conocer al ejército de Wavell, ¿no? Como los 35.000 de Wavell, algo así. Uh-huh. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Que cuando pasaron al contraataque los británicos, pues bueno, les dieron una paliza detrás de otra. Vamos, yo recuerdo leyendo el libro de Alan Moorhead, que es una trilogía africana, y cuenta muy bien la guerra en el norte de África, en todos y cada uno de los distintos periodos. Y bueno, pues te habla de unas columnas, unas proporciones de rendiciones masivas, unas columnas Sí. de prisioneros, de fusiles abandonados, de material militar abandonado italiano, que te quedas estupefacto, ¿no? De hecho, Ujú. hablando de esto del mito del soldado italiano, ¿no? Que corría más hacia atrás que hacia adelante y cosas de estas, hay unos artículos, David, Sí, para que los oyentes puedan complementar conocimientos. Si ponen en la lupa del blog Soldado Italiano, nos sale un poco esa leyenda, una guía, una traducción de un documento de los Estados Unidos sobre explicando la moral combativa del soldado italiano, un poquitín explicándolo. Básicamente puedo resumir que la mala fama que tenían no era por ser malos soldados, sino porque no creían en la guerra que luchaban. Digamos eso es. que no sentían que era su guerra, ¿no? Y después, en cuanto al material, también tengo todas las armas que usaban los italianos en el frente italiano, en el frente africano, ¿vale? Por lo tanto, los oyentes pueden buscarlo, soldado italiano, y les salen las armas, los uniformes y la moral del italiano en África, que justo complementa lo que estás diciendo tú perfectamente, David. Eso es. Esa fama, ¿no? Del soldado que se rinde fácilmente. Hombre, claro, es que es eso, ¿no? El soldado italiano, claro, no tenía la moral de combate del soldado alemán, ¿no? El soldado alemán sentía que se estaba jugando su supervivencia como, ya no como individuo, sino como nación, ¿no? Que Mm. habían sido muy castigados, ¿no? Pues habían sufrido mucho en el periodo entre guerras y claro, el italiano, por el contrario, pues no compartía las ambiciones territoriales de Mussolini. Y no es que fuese un cobarde, si había unidades italianas que luchaban con mucha valía, ¿no? Y Mm. alguna, como por ejemplo la Brigada Folgore, pues en el Alamein bueno, la masacraron entera, pero es que Mm. lucharon hasta el final, ¿no? De hecho, creo pues que es un poco injusta, ¿no? Y que hay que intentar valorar cada cosa en su medida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues aún así, ¿no? Pues claro, el hecho de no tener una moral tan fuerte, pues les valió pues sufrir varios varapalos con los británicos, ¿no? Y de hecho, pues un nombre grabado a fuego en la historia militar italiana tiene que ser el de la batalla de Bedafont, porque ahí la séptima división acorazada británica con sus tanques Matildas, pues bueno, pues cortó la retirada italiana, hizo muchísimos prisioneros. Bueno, fue un ejemplo de Ujú. victoria clásica de cómo cortar una retirada, de cómo infligir a tu enemigo una derrota de manual. Y claro, pues a partir de aquí no ya Hitler lo vio digamos, tan negro, tan mal, tan complicado que decidió que había que tomar cartas en el asunto. Y el mismo día que se produce la debacle italiana en Bedafont, pues Hitler decide que hay que enviar a un puñado de divisiones alemanas para intervenir en África, pues debido a Sí, la sí. gravedad del asunto, ¿no? Y aquí es donde va a entrar nuestro querido amigo Erwin Rommel, el teniente general Erwin Rommel, que por aquel entonces pues era un joven comandante de blindados con no mucha, que sí que se había desempeñado muy bien en la campaña de Francia, Ujú. pero que todavía no había alcanzado el cenit de su fama. Y bueno, pues este Rommel, ¿no? Que era un auténtico genio de la guerra de movimientos, pues va a ser enviado al frente del Deutsche Afrika Korps, que bueno, pues como bien decía antes, era un puñado de divisiones alemanas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues el 31, bueno, ya por fin, el 31 de marzo, pues Rommel pasa a la ofensiva, ¿no? Y al principio sí que hay que decir que los británicos o sea, como que despreciaban a los alemanes porque al ser un pueblo, digamos, ¿no?
de una zona Sí, fría, sí, sí, que estaban fuera de acostumbrados. sitio. Eso es totalmente, les veían totalmente fuera de sitio, pero el caso es para Rommel, que se le da muy bien la guerra de movimientos, pues era un escenario ideal para operar con sus carros de combate, ¿no? Ujú. Y entonces, pues claro, al general Weibel pues le fue dando también un repaso detrás de otro. Bueno, los británicos, el soldado medio británico observaba a Rommel con una mezcla de temor y de admiración, ¿no? Hablaban a veces, pues, el profesor Rommel y todo, ¿no? De hecho, pues, se enfadaron mucho también en el Parlamento británico en una ocasión cuando Winston Churchill se refirió a Rommel como gran general, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues llegó a la... Bueno, prosiguió el avance del eje, ¿no? Hasta que llega un momento en que ponen asedio a la ciudad de Tobruk, la ciudad libia de Tobruk. Por un poco situar dónde está Tobruk a nuestros oyentes. Eh, Tobruk está en el norte de Libia, en la región de Cirenaica, que es una región enorme, pegado al mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Y está, digamos, a unos pocos cientos de kilómetros de la frontera con Egipto. Y claro, ocurre que Tobruk, aunque por aquel entonces era una localidad pequeñita, su puerto sí que era lo suficientemente grande como para permitirte mantener una Ujú. campaña de invasión de Egipto. De ahí pues que se produjesen importantes combates por Tobruk, de ahí la decisión también de Churchill de defenderlo pues con una guarnición y claro, pues Sí, sí. De hecho, David, sí, la defensa de Tobruk, tienes tú un artículo en el blog sobre el sitio de Tobruk. Por si acaso los oyentes quieren conocer un poco más la dura defensa o de las rotas, ¿no? De las rotas sí, sí, sí. de Tobruk, cómo aguantaron los envites del Afrika Korps durante un largo periodo, ¿no? Es básicamente lo que convirtió a Tobruk en un mito, ¿no? Porque después hubo un segundo Tobruk, ¿no? Que sería cuando los, eh, los alemanes son los que lo ocupan, ¿no? Pero aquí sería no, tres, no, hubo tres realmente, ¿no? Los italianos primero, que Sí, marcharían corriendo, los ingleses, que estamos hablando ahora mismo, cómo defienden sí. Tobruk del Afrika Korps, que es el que os recomiendo que busquéis en la lupa del blog, el sitio de Tobruk, que es un artículo de David, y después estaría ya el que es el de tu libro, ¿no? El de Sangre y Sí, Fuego la en Tobruk, incursión, sí, sí, que la es ya la incursión incursión, británica. claro, cuando Tobruk era alemán. Justo. Claro, pues claro, aquí en Tobruk, pues claro, era fundamental defenderlo para los intereses británicos en Oriente Medio. Mm. Es que claro, pues es que prácticamente les dejaba abierto Egipto, ¿no? Al eje si se hacían con Tobruk. Entonces lo que hicieron en primera instancia, pues fue los británicos, pues fortificarlo y establecer una guarnición. Aquí fundamentalmente se destacaron los australianos, era la novena división australiana, y bueno, pues aquí, a pesar de que Rommel le puso cerco y de los numerosos intentos, tanto de alemanes como italianos, los británicos, digo, los australianos estaban muy bien asentados en su perímetro y bueno, pues aguantaron toda clase de tentativa por parte del eje y la verdad que hay que reconocérselo a los australianos, lo bien que lo defendieron, Sí, sí. pues, bueno, cerco y fue duro porque claro, es que no tenían nada, o sea, tenían los alemanes y los italianos delante y a espaldas del mar, o sea, fue un asedio bastante, bastante complicado, ¿no? Mm. Pero claro, la guarnición no podía aguantar indefinidamente, ¿no? Por muy buenos soldados que fuesen y por mucho que se les abasteciese por mar o por aire, claro, pues tenían que romper el asedio a Tobruk, ¿no? Y sí que hubo dos tentativas por parte del general Weibel, que fueron las operaciones Breivik y Battle Axe, pero no lograron romper el asedio, ¿no? Entonces, claro, estas derrotas ante Rommel, ¿no? Estos intentos fallidos, pues terminaron por costarle el puesto a Weibel y entonces llegó un nuevo general, que era el general Sir Claude Auchinleck, que a mí, por ejemplo, yo creo que la historia ha sido un poco injusta con él, porque en cierto modo fue el que en primera instancia detuvo a Rommel en la primera batalla al Alamein.
a mi Sí. modo de ver, Francisco, que luego esto, como es historia, no es una ciencia exacta como Claro, las justo. mates, pues luego se puede discutir todo. Sí, sí. Pues está la propaganda y todo que también cambia Sí, sí. mucho la perspectiva de los combates, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pero bueno, al final, pues claro, tras un largo asedio, pues al final pues se lanzó la operación Crusader, ¿no? Ujú. Al tiempo pues que la guarnición, la novena división australiana, que ya después de tantos meses de asedio estaba exhausta, pues fue sustituida pues fundamentalmente por la 70 división británica. También había una brigada polaca de los Cárpatos, luego también pues el 11º batallón checoslovaco y la 22 brigada blindada británica, ¿no? Sí, sí. Sobre los polacos, ¿escuchaste el podcast que tengo sobre los polacos del octavo ejército? Con Alberto Bo le tengo Sí, pendiente, le sí, tengo sí. pendiente. Pues ahí se habla sobre su participación en tu grupo, o sea que los oyentes pueden buscarlo también aquí en el podcast. Sí, Así los vamos polacos enlazando. estaban por todos los lados, la Sí, verdad, sí, al los final. polacos, la verdad, los pocos que eran en proporción a otros países y estuvieron en todos los escenarios de la guerra, sí. Pues bueno, claro, había que relevar a la guarnición que se relevó por mar y digamos que se dejó así más de modo simbólico pues nada más un batallón australiano. Ujú. Y bueno, pero claro, también había que preparar una ofensiva que permitiese establecer contacto entre la guarnición y el grueso del octavo ejército. Entonces aquí Auchinleck pues llevó a cabo un plan pues bastante meticuloso, hizo acopio de gran cantidad de suministros, estamos hablando de más de 30.000 toneladas, el octavo ejército recibió cañones nuevos, los carros de combate Crusader nuevos, vamos, lo tenían todo a punto para atacar en superioridad y intentar barrer a Rommel, ¿no? Y claro, ocurre que esta ofensiva, pues también, como ocurre en muchas ocasiones, tiene que ir apoyada por varias operaciones especiales, ¿no? Aquí es donde entra, donde iba a entrar en juego el debut del Servicio Aéreo Especial, o Ujú. el SAS, con David Sterling, que en el marco de la operación Squatter, lo que tenían que hacer era saltar tras las líneas del eje y pues atacar varios aeródromos en Libia. Sí, sí, claro, aquí una cosa en la que a lo mejor tenemos que un día hablar sobre los SAS. Acabas de decir saltar, porque el origen era saltar, ¿no? Claro, En aviones y después ir en los coches a buscarlos. Cuando después se hicieron famosos más bien por ir siempre en coche, con claro. la patrulla de largo alcance, ¿no? Claro, claro, claro. Aquí el SAS todavía, pues claro, era una unidad únicamente aerotransportada y claro, pues luego ya decidieron, a raíz de lo mal que salió esta Sí, operación sí. Squatter, pues decidieron ya incorporar, pues bueno, utilizar al grupo de largo alcance del desierto de servicio de taxi y luego ya digamos, se encargaron de proveerse de sus propios jeeps el SAS, ¿no? Pero bueno, pues como decía, en la operación Crusader iban a atacar, en el marco de la operación Squatter, iban a atacar los aeródromos del eje en Libia. Claro, otra segunda operación, y no menos importante por ello, era la operación Flipper. Aquí es donde entraban en juego los comandos para cazar a nuestro temido zorro del desierto, ¿no? Claro, ocurre pues eso, que era tal el miedo que provocaba el nombre de Rommel en el soldado aliado que los británicos dijeron, vamos a acabar de una vez por todas con la leyenda de Rommel, si conseguimos, si no matarle, al menos secuestrarle, pues ya los alemanes no van a encontrar un sustituto tan competente, no van a poder disponer de un general que se maneje también en la guerra de movimientos. Entonces aquí, claro, se decidió pues seleccionar una fuerza de comandos bajo el mando del teniente coronel Geoffrey Keyes y bueno, pues como bien digo, el objetivo primero era pues secuestrarlo y si se resistía o no había manera de escapar con Rommel secuestrado, pues matarlo. En cuanto a la planificación de esta operación, sí que hay un detalle que te quería comentar y es que no se sabe exactamente bien quién andaba detrás de la génesis, de la planificación inicial, ¿no? De la idea. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando en el julio del 42, después de la batalla de Gazala, claro, pues el octavo ejército británico parecía que iba a abandonar Egipto, en el cuartel general británico en el Cairo, claro, pues tenían mucho miedo a que llegasen los alemanes
y se hizo una pira con los documentos secretos y entre otras cosas se quemaron documentos de la Operación Flipper. O sea que, Bueno, pero también una cocina, David, aparte de la hoguera de sí, documentos, ¿cómo es? La victoria tiene mil padres y, sí. y el fracaso es huérfano, ¿no? O la derrota. Si esto llega a ser un éxito, esta operación, seguro que salía el padre de verdad a reconocer a su hijo. Pues posiblemente, seguro, Aunque hubiese habido la a hoguera. todas luces seguro. Y bueno, pues nada, como decíamos, pues al mando de la misión, ¿no? Al mando de este cometido tan complicado que era pues secuestrar y si no matar a Rommel, se puso a un oficial llamado Jeffrey Keys, que como ahora vamos a ver, no era precisamente un ejemplo de virtudes militares. No, no, ni la foto, ¿eh? Porque las fotos No, que ahora, tiene una cara pasmado que no puede con ella. sí, ahora intentaré describirle físicamente porque vamos. Nada, la Eh, verdad, no es por meterlos con nadie, si me no, entendéis. Pero no, no no. tiene pinta de ni de, ni de espabilado de Estado Mayor, ni de aguerrido comando cachas. No, vamos, en cualquier caso, su biografía no deja de ser interesante, ¿no? Bueno, pues aquí Jeffrey Keys, pues bueno, tenemos que era un hombre de buena cuna porque había sido hijo del almirante Sir Roger Keys, que nació, bueno, Geoffrey Keys nació en 1917 y claro, pues digamos que estaba un poco, venía precedido, bueno, estaba un poco ahogado, un poco a la sombra, mejor dicho, ¿no? De la Ujú. fama de su padre que había dirigido el ataque al puerto de Zeebrugge en 1918. Para nuestros seguidores de Velum Artis, recordemos que tienen ahí un artículo en el que explicamos en qué consistió ese raid, esa incursión en el Ujú. puerto de Zeebrugge, pues donde con una serie de barcos intentaron bloquear la entrada al puerto los Sí, británicos. sí. Que de hecho fue, digamos así, la gran operación de comandos navales, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, básicamente. Sí, 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 bueno, Sí. y bueno, pues claro, Sir Roger Keys, el padre de Jeffrey Keys, pues claro, era un héroe de la Primera Guerra Mundial y pues bueno, el estallido de la Segunda Guerra Mundial también le brindó una nueva oportunidad, ¿no? Puesto que le fue elegido, fue nombrado jefe de operaciones combinadas hasta que ya en 1941 pues buscaban a alguien más joven, un poco con un aire un poco más dinámico que era Ujú. pues Lord Louis Mountbatten, ¿no? Pero centrándonos un poco en quién era Geoffrey Keys, ¿no? Geoffrey Keys, pues bueno, sí que tenía virtudes intelectuales, actitudes intelectuales, se le daban bien los estudios, ¿no? Había pasado pues por escuelas de renombre británicas como puedan ser Eton, ¿no? Pero en cambio, si tú te pones a mirar, ¿no? Cómo se le daban los deportes, pues era otra historia totalmente Ujú. distinta, ¿no? Geoffrey Keys era muy malo en los deportes y además, pues claro, encima pues tenía problemas de visión porque era miope y andaba medio sordo de un oído, o sea que, Claro, es que eso, claro, yo no sé los requisitos para entrar en un ejército británico en esta época, pero la sordera, a ver, en la época, en soldados, digamos, no profesionales o tal, vale, pero un soldado profesional de carrera que sea sordo tan joven, no creo que fuese sin enchufe admitido, ¿no? claro, claro. Y luego pues hablemos ya del aspecto, ¿no? Ahí le vemos Mm. enclenque, de mirada triste, labio fino, no parece gran cosa. Vemos que la camisa del uniforme parece que le queda como muy holgada. Em, Vamos, yo la descripción que he hecho de él en la novela creo que no habla muy bien de él. No, Y no. bueno, de bigote fino, pues luego también solía vérsele pues con la boina típica escocesa, con un pompón que se llama la Glengarry, ¿no? Pues esa era un poco la apariencia de poca cosa, ¿no? De poco hombre, ¿no? De enclenque, ¿no? De debilidad que daba Mm. Jeffrey Keys, ¿no? Y bueno, pues este hombre, pues digamos que ingresó nada más y nada menos que en la Academia Militar de Sandhurst, le pilló el estallido de la Segunda Guerra Mundial en el Líbano y claro, en el estallido de la Segunda Guerra Mundial vio una oportunidad, ¿no? Vio el momento pues de alcanzar la fama, ¿no? O incluso de superar la fama de su padre, ¿no? Entonces, claro, pues aquí lo que hizo fue ofrecerse voluntario
a una nueva fuerza de combate, ¿no? que había llegado, eran los comandos. Pues Del que tenemos el origen, un podcast tuyo muy bueno, que cuenta un poco el origen de esa unidad hasta, creo que fue la primera operación, ¿no? La operación en Narvik y en Noruega. Sí, en Vaxo, sí, en la Sí, isla sí, de sí. Vaxo, sí. Sí. Ahí contamos. Sí, pues bueno, este hombre, pues bueno, se ofreció voluntario en los comandos, ya en el verano de 1940, pues ingresó en el comando número 11, en el comando escocés. Este comando más tarde sería enviado a Oriente Medio, me parece que junto con el comando 50, 51 y el número 8 también. Claro, digamos que Geoffrey Keyes tenía un rango muy alto, que era el de teniente coronel. Ujú. Pero este rango, este grado militar no lo alcanzó Por por méritos, mérito. porque No. Pues simplemente por las influencias de su padre, porque por ejemplo hay un libro buenísimo que recomiendo a nuestros lectores sobre la Operación Flipper que se llama Get Rommel, del historiador Michael Asher, y cuenta cómo era el entrenamiento, ¿no? de Geoffrey Keyes con los comandos en la isla de Arran. Y bueno, pues el hombre apenas a duras penas podía aguantar las marchas rápidas de los comandos, tenía una puntería nefasta. Vamos, en resumen, que en los aspectos físicos y de puntería, de desastre, ¿no? Y bueno, yo digo que a Geoffrey Keyes valentía no le faltaba, pero no tenía los dotes de liderazgo y no tenía la fuerza física sí, sí. ni las habilidades que se le exigía a un oficial de comando. Ah, sí, que a lo mejor para Estado Mayor o una unidad más de infantería regular, sí, pero para una fuerza especial y él estando actuando en el campo, no. Claro, claro. Y bueno, luego pues con el estallido de la guerra, pues bueno, fue enviado a Oriente Medio. Ahí tuvo su oportunidad de ver acción, ¿no? En la batalla del río Litani. Aquí, pues bueno, consiguió tomar una posición a los soldados de la Francia de Vichy, con éxito, pero también a costa de muchas bajas. Aún así, una vez más se le recompensó generosamente y por ello, pues se le otorgó la Cruz Militar, ¿no? Ujú. Eh, Más cosas de su etapa en Oriente Medio. Digamos que tenía un estilo muy autoritario, ¿no? Poco dialogante con la tropa, muy tirano, siempre con amenazas, nunca motivando, nunca insuflando ánimos. Y claro, también tuvo un altercado con un personaje muy importante del Servicio Aéreo Especial, que era Robert Blair Maine, Paddy Maine. Ujú. Esto lo cuenta en su libro Los hombres del SAS, Ben McIntyre, y estaban Paddy Maine y su amigo Ian McGonigal estaban jugando al ajedrez y entonces interrumpió, pues con su habitual estilo brusco, interrumpió Geoffrey Keyes, se enzarzaron Geoffrey Keyes con Paddy Maine, ¿no? Ujú. Paddy Maine acabó empujando al enclenque Geoffrey Keyes se hizo un corte en el brazo y acabó al final sacando, digamos, a empujones, ¿no? Y con una bayoneta a Geoffrey Keyes, ¿no? Entonces se dice que este incidente fue lo que le costó ir al calabozo a Paddy Maine Sí, y sí. posteriormente fue cuando David Sterling, el fundador del SAS, fue a sacarle por este motivo, fue a sacarle del calabozo. Aquí van uniéndose personajes muy importantes en la historia militar, ¿no? De África, del norte de África. Sí, sí. Si te parece, vamos a la fase de planificación. Sí, sí, ya conocemos un poco Venga. ya al personaje, ¿no? Que es el que hace el plan, ¿no? A Geoffrey Case, que es Sí. el que hace el plan. Y básicamente, ¿en qué consistía todo lo que él tenía pensado? ¿Cuál era el objetivo? ¿En qué ciudad estábamos? El objetivo. Y la fecha, ¿no? Que sería más o menos lo que vamos a ir viendo, ¿no? Vale, bueno, pues bueno, antes de nada, pues la fecha final del asalto al complejo donde se creía que estaba Rommel se fijó para las 23:59 horas del 17 de noviembre de 1941. Ahora bien, antes tuvieron que preparar un proceso de selección de unos 58 comandos. Sí que hay un dato que apenas se sabe, pero lo contaba Daniel Arasa en uno de sus libros, el periodista historiador Daniel Arasa, Ujú. y es que en el proceso de preselección hubo varios españoles que estuvieron a punto de ser escogidos para participar en esta operación para matar o secuestrar a Ujú. Rommel.
Finalmente, pues la cosa no cuajó y se las apañaron con personal británico. Bueno, Y que eran, pues bueno, digamos, españoles que estaban en unidades de comando británicas, ¿no? No, sí, no, pero de los que, digamos, se exiliaron en Inglaterra, ¿no? sí, No, no sí, sí. África. Vale, vale, vale. Sí, de hecho, pues tengo un artículo en mi blog, próximamente también, si Belum Ujú. Martís así lo desea, pues se puede añadir, donde explico el papel de los comandos españoles en Oriente Medio. Pues te lo cojo. Vale, de acuerdo, había una compañía y además es que eran muy buenos soldados, muy buenos luchadores. Pues bueno, al final no, como decía, pues no cuajo esto de utilizar españoles para acabar con Romer, pero sí que hubo alguno entre los Ujú. preseleccionados. Pues bueno, en un principio, durante la fase de planificación, el coronel Robert Laycock, que era quien mandaba los comandos de Oriente Medio, había expresado sus dudas sobre la operación, diciendo que una vez ejecutasen el golpe, que iban a tener muy poquitas posibilidades de ser evacuados. A pesar del escepticismo de Robert Laycock, Kiss le insistió que por favor que no siguiese insistiendo con sus recelos, que la operación tenía que ser adelante, que no se podía cancelar, ¿no? Sí. Y bueno, pues mientras todo esto sucedía, en las costas de Alejandría, comandos y también personal del SBS, pues ensayaba los O desembarcos sea, el por SBS es el Special Boats. Boat Service, sí. Sí, sí. No, digo para que los oyentes, por ejemplo, que no sepan, era una unidad en teoría de ataques anfibios, ¿no? De comandos, Sí, parecido, sí. sí, sí, iban Y con eran de la kayak. Marina, ¿no? Sí, iban con kayaks, ¿no? Y bueno, pues hacían misiones de reconocimiento, pues también de ataques, ¿no? Mm. Y bueno, pues estos hombres, pues claro, también pues tenían que hacer misiones de aproximación a la costa, de reconocimiento en Cirenaica y demás, con sus kayaks, mientras que los comandos iban a ir en botes de goma. Ujú. Y bueno, antes de que desembarcasen los comandos en territorio enemigo, pues iban a hacer allí un reconocimiento, ¿no? En Cirenaica. Como recordemos que Cirenaica, pues es la región más oriental de Libia. Es que es enorme, pero claro, esto es en la Sí, zona sí. costera. En la zona costera iban a desembarcar, por decirlo de un poco así a grosso modo, de manera bastante tosca, en la costa de Cirenaica, pero en la playa, en una playa que se llama Kasm al-Kasm, y digamos que queda, por hacerlo de manera muy tosca, Ujú. a medio camino entre las ciudades de Bengasi y de Tobruk. Vale. Bueno, pues aquí el reconocimiento iba a estar al cargo de un oficial del grupo de largo alcance del desierto, de un personaje que a mí me encanta por lo emblemático que es el capitán John Haselden. Haselden muchos lo ven como una especie de Lawrence de Arabia de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues Haselden era un hombre de familia bien, de familia acaudalada, puesto que su familia en Egipto pues había hecho bastante dinero en el negocio del algodón. Se sabía defender muy bien en el desierto, puesto que hablaba francés, hablaba árabe y hablaba italiano. Sí, sí. Y claro, pues tenía además amigos entre las tribus senusis. Las tribus senusis eran, digamos, la población autóctona de Libia. De hecho, Sí, en Belumar, y que eran bastante rebeldes. Tengo un artículo sobre eso, sí, sí. eso iba a decir que teníamos. Y bueno, pues la verdad que lo habían pasado muy mal los senusis también en los años 30 durante la campaña del mariscal Graziani, porque pues digamos que en cierto modo ahí sí que había habido una especie como de genocidio, ¿no? Buena parte de la población había sido diezmada, ¿no? Y bueno, pues Haselden tenía contactos con estas tribus, con los senusis, sabía moverse muy bien por el desierto, se sabía orientar muy bien. Y luego, pues claro, si vemos una foto de Haselden en la que sale pues ataviado con ropajes árabes, que se había Ujú. dejado crecer la barba, es que pasa tranquilamente por un árabe, por un beduino, vamos. Sí, sí. De hecho, una cocina, David, estos beduinos blancos, ¿no? Estos europeos Sí, beduinos, eh, son un grupo muy interesante, ¿no? Que está ahí el famoso Almasi, ¿no? Del paciente inglés. sí, Está también Wingwait, ¿no? Que hablas también, Ralph Bagnol. Son gente que antes de la guerra
viajaron por todo el Sáhara, en teoría como arqueólogos, aventureros, viajeros, pero en el fondo eran todos espías, ¿no? Claro, claro. Y después muchos de ellos fueron los creadores de estas unidades especiales de desierto, unidades, por ejemplo, de largo alcance, o este que estamos hablando, que es uno de los miembros, ¿no? De los patrullas de largo alcance, ¿no? Hay un libro muy bueno, no sé si lo leíste, El Oasis Perdido, Sí, sé que cuál es, sé cuál es. lo editó Despertaferro y está escrito por Saul Kelly, que está muy bien porque explica cómo eran estos hombres del desierto, y cómo participaron en la Segunda Guerra Mundial después. Se llama El Oasis Perdido, ¿vale? Buscarlo, está muy bien el libro. Si os gustó El paciente inglés, descubriréis que no se parece en nada la historia al verdadero Almasi. Nada, absolutamente Nada, nada. nada, Nada, totalmente pero es que diferentes. nada. O sea, Nada. yo dije, va, hombre, habrá alguna cosa, tal. Y cuando me puse a leer el libro y digo, madre mía. Francisco. Sí. Sí, sí. Ah, vale, pues No, no me perdí en el Hasselbeck, desierto, no estaba perdido en el desierto. pues bueno, pues como decíamos, Hasselden, pues y su familia, pues habían hecho mucho dinero con el algodón. Y bueno, pues Hasselden se encargaría del reconocimiento aquí en la operación Flipper sobre el terreno, ¿no? Y bueno, es una pena pues que este hombre pues terminase, la verdad que a mí es un héroe de la guerra del desierto que me impresiona, Ujú. y es una pena que terminase muriendo en la operación Agreement, que tuvo lugar entre el 13 y el Sí, sí. 14 de septiembre de 1942, pues cuando los comandos británicos intentaron destruir los depósitos de combustible de Rommel en Tobruk. Sí, sí. Que es justo Sí, el capítulo esencial de tu libro, claro. Sangrifo. Ahí digo porque salía Hasselden, si no recuerdo mal. Sí, señor. Hacía su cameo. Bueno, pues claro, en las dos operaciones, en Sí, Flipper sí. también sale. Es verdad, sí sale, sí, sí. No digo en qué momento, es verdad, sale también, sí. Hasselden, pues bueno, se dispuso a abandonar Egipto, entonces el 10 de octubre, a bordo del submarino Torbay, pues llega a una playa en Cirenaica, que quedaba a unos 18 metros del complejo donde se creía que estaba Rommel, No, y a unos millas, no, millas, no, millas. 18 metros, como estoy. A unas 18 millas de Beda Litoria, que era donde se creía que estaba Rommel, en una villa, y bueno, pues gracias a sus amigos árabes, pues estuvo recabando información por la zona. Claro, aquí sí que es verdad que el terreno, pues digamos, era más o menos desértico, no el de la zona, pero no Ujú. es el típico desierto monótono, de dunas, de tonalidades pardas, sin un solo cactus, no, no. Aquí, digamos que era un terreno bastante complicado porque había caminos de cabras, muchos matorrales, cauces secos de los ríos que, bueno, que se llamaban wadis, Ujú. colinas, era un terreno complicado para andar, ¿no? De hecho, pues hay un documental en el que Michael Asher habla de esta operación y le ves recorriendo la misma ruta que hicieron los comandos Sí, y sí. es complicado, o sea, hay mucha más vegetación de lo que nos creemos, está todo muy empinado, es rocoso y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, es que a ver, yo siempre, David, para esto lo mejor, ya que no podemos viajar en el tiempo, pero sí viajar en Internet, recomiendo a todo el mundo, para esto que está explicando David con sus palabras, ¿no? Que lo Sí, veáis, es lo mejor. Vais a Google Maps, sin hacer publicidad de Google Maps, pero es lo mejor que hay. O sí, Google Earth, ponéis Veda Litoria, que es con dos T's, Veda, espacio, Litoria con dos T's, y sale un pueblo actual que se llama Albaida, ¿no? Y se ve lo que tú dices, los wadis, se ven todos los wadis yendo hacia el mar, porque, digamos, lo podemos describir que Albaida está como una especie de cordillera montañosa y delante de ella hay una plataforma o una llanura que llega hasta el mar, ¿no? Y esa llanura está llena de ríos y de bosques y campos de cultivo, que a lo mejor en aquella época no estaban tan, digamos, explotados, pero no es un desierto. Esto es básicamente más bien una especie de zona, bueno, como puede ser la Garriga, ¿no? O estas zonas. sí, es que era Garriga, sí, se Sí, llama que no es es, Garriga. no es un desierto. El desierto estaría al sur de estas montañas y al norte se hace debe ser un efecto Foehn de lluvias y está verde, ¿eh? Es una especie de zona verde, una mancha verde y justo al sur está el desierto ya, el típico. Pero, Sí, es impresionante. Si alejáis el zoom, es impresionante. Es una franja
de tierra verde, como dijo muy bien David, y boscosa, y después ya está el desierto, que sí, que es lo que todos os imagináis como desierto. Sí, vamos, aquí la verdad que es que, de hecho, pues bueno, Jesús Hernández, me parece que, no sé si era Jesús Hernández, el historiador Jesús Hernández, pero bueno, que incluso esta zona tenía hasta su propio microclima, ¿no? Ujú. Eh, bueno, pues aquí, pues en este reconocimiento del terreno también, pues Hasselden y sus compañeros árabes, pues, pues bueno, ubicaron el paradero de Rommel en una villa de color de piedra blanca, ¿no? En vez de Litoria, y bueno, pues con las labores de reconocimiento ya hechas, ¿no? Con la información al corriente, pues dejaron esta villa, digamos, rodeada de cipreses y demás, y pues digamos que aquí Hasselden Ujú. pues se reunió con una patrulla del grupo de largo alcance del desierto, y el 27 de octubre pues ya finalmente llega ya a Egipto, llega a Alejandría, y ahí se reunió con Geoffrey Kiss para ponerle un poco al corriente de, pues, de dónde estaba Rommel, ¿no? Y pues bueno, con la tarea de reconocimiento ya hecha, no queda más Ujú. demora, y entonces pues hay que poner en marcha la operación, ¿no? Sí, sí. Aquí es donde se planea que la inserción va a ser por vía marítima, y se va a introducir a los comandos en dos pequeños submarinos, que eran el Talismán y el Torbay. Que son de la Eh, clase T, me parece. sí, Y digo para el oyente, para que se haga la idea, son submarinos de unos 87 metros de eslora, 89 de largo. No son muy grandes tampoco, o sea, pero, si digamos, es lo que no sé cómo, si supuestamente iba a ir 30, ¿no? Si iba la tripulación completa, irían, no sé, como una lata de sardinas aquello, porque... sí, bueno, luego daré algún detalle incluso, Francisco, de cómo eran las cosas en el interior de los submarinos. Sí, sí, no, digo, porque estoy haciendo ahí Sí, las cuentas. sí. Pues aquí, hombre, fundamentalmente la operación Flipper tenía pues cuatro grandes objetivos. El principal de todos ellos era asaltar en la casa en la que estaba Rommel y secuestrarlo si era posible, y si no, matarlo. Sí, En sí. segundo lugar, tenían que atacar el cuartel general italiano en Cirene. También debían atacar, el tercer objetivo era atacar el cuartel de la inteligencia militar italiana en Apolonia. Y luego, pues, Hasselden tenía que encargarse de cortar el corte de comunicaciones, tanto telegráficas como telefónicas, que unían la Ambluda con el Faidía. Claro, los comandos lo que iban a hacer era llevar el asalto, lo iban a llevar de noche, la noche del 17 de noviembre, justo para acompañar a la operación Crusader, para acompañar a esta operación de la que hablábamos antes, que te pretendía romper el cerco a Tobruk, pues para propinar como un doble golpe en la línea del frente, quebrando las líneas del eje de alemanes e italianos, y en Mm. la retaguardia privando a los alemanes de su mejor general. Nada, si llega a funcionar, hubiese funcionado muy bien. Me imagino que, que desapareciese el comandante en jefe justo en el momento de un ataque a gran escala sería una debacle Claro. completa. Y entonces, bueno, pues ya el 10 de noviembre ya por fin se ponen manos a la obra los comandos, parten del puerto de Alejandría. Con ellos iba el teniente coronel, con ellos iba Robert Laycock, que aunque mandaba los comandos en el Oriente Medio, la misión de asaltar la casa en la que estaba Rommel Mm. era del teniente coronel Geoffrey Kiss, ¿no? Mientras tanto, pues el capitán Hasselden se volvió a infiltrar en territorio libio, y puesto que su misión era hacer señales luminosas desde la playa para anunciar a los comandos que podían proceder con los desembarcos. Mm. Y bueno, pues mientras tanto, pues en una travesía de unos 4 días, pues los submarinos Torbay y Talisman pues fueron aproximando a las costas de Cirenaica, a las costas de Libia. Y claro, pues en los momentos, bueno, será el 14 ya de noviembre, se sitúan ante la playa de desembarco, pero claro, esperan un día para, digamos, proceder según lo planeado. Entonces, mientras están esperando, va a producirse una circunstancia que va, digamos, a trastocar los planes de manera bastante importante, y es que el mar se va a revolver mucho, el Sí. viento va a soplar con mucha fuerza, ¿no?
Y bueno, pues mientras tanto los comandos, en los momentos previos, pues como bien decíamos, estaban ahí hacinados. Algunos, incluso a falta de espacio, dormían en los tubos lanzatorpedos. Claro, es que yo pensé que incluso habían quitado los torpedos para meter gente, pero no, están. Estaban ahí hacinados, pues devorando pues sus últimas raciones, no antes de salir a cubierta, limpiando sus armas, ennegreciéndose la cara, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto, en un ambiente, digamos, viciado, ¿no? Como era, y lúgubre, como era el interior de un submarino de aquella época, el teniente coronel Geoffrey Keyes, pues en lugar de, digamos, de dar ánimos a la tropa, se dedicó a ir, pues digamos, a proferir amenazas, ¿no? Pues en este sentido les dijo que si a alguien se le ocurría encender un cigarrillo a la playa, que él mismo le pegaría un tiro, o bueno, o que cuando regresasen a casa que se tenían que cortar el pelo los soldados, bueno. Y Levantando la moral ahí con discursos. claro, claro. De hecho, pues los soldados no le tenían mucho aprecio. O sea, sí, tendría el valor para embarcarse en una operación de estas, pero no sabía conectar con la tropa, ¿no? Y bueno, pues ocurre, pues bueno, que ambos submarinos, en medio de una marejada, pues emergen, ¿no? Y claro, parecían dos corchos más que nada, o dos corchos ahí flotando en el agua por cómo los zarandeaba el mar. Sí. Y claro, pues hubo bastantes, la verdad que la fase de embarque fue bastante caótica, porque los kayaks del SBS, cuando fueron a extraerlos por la escotilla del submarino, pues alguno de ellos se rompió. Claro, luego también sobre la cubierta intentaron poner en línea los botes con todos los suministros, algunos se No, fueron no, al cierto. agua, Sí, sí. con armas, con raciones, bueno. ¿Y los botes los hincharían en la superficie o irían en un departamento o Los, algo ya hinchados? Claro, eso sí, los yo- hincharon por lo que leí yo, los hincharon los hincharon ya sobre la cubierta del Eso, submarino. ¿no? En la Sí, superficie del sí, barco. sí, 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 sí. sí, sí. Sí. Y claro, pues bueno, algún soldado incluso se cayó al agua y tuvo que ser rescatado. Bueno, uno de ellos que no sabía nadar. Bueno, tal era la fuerza del mar que incluso algunos hombres murieron ahogados, ¿no? Mm. Eh, pues bueno, se hicieron a la mar con un fuerte oleaje y todo ello bajo la atenta mirada de Geoffrey Keyes, que a voz en grito les ordenaba que que se lanzasen al mar. El capitán Campbell, que era el segundo de Geoffrey Keyes, saltó al agua también para dar ejemplo. Y bueno, pues al final consiguieron subir a los botes. Algunos incluso volcaron varias veces en el mar, pero bueno, tras mucho remar, pues consiguieron llegar a tierra empapados, muertos de frío, y allí, pues junto a una hoguera, pues les aguardaba el capitán Hasselden. Y bueno, pues los condujo a una construcción, a una vieja construcción que había cerca de la playa, ¿no? Una vieja construcción de piedra. Claro, pero una cosina, David, Sí, es que cuando lo de la hoguera, al leer el libro y tal, digo yo, está, pero que es que no había patrullas de reconocimiento. Es verdad que está lejos de la ciudad, sí, porque es lo que expliqué antes, está como la ciudad tierra adentro y esto está en la costa. Pero hay una hoguera montada en mitad de nada, eso se ve por todos lados. claro, claro. Pues bueno, aquí aunque parezca así un poco increíble, sí que, pues bueno. Eh, Luego, pues, digamos que se refugiaron en una en una vieja construcción en ruinas, ¿no? De piedra. Y ahí, pues, junto a la hoguera se calentaron. Y bueno, pues de hecho hay una anécdota bastante graciosa porque Hasselden iba vestido con ropas árabes, ¿no? Ropas árabes. Y cuando llegó uno de los comandos, pues creyó que Hasselden era un montón de trapos y se echó encima de él. Pues, ya estaba mimetizado, ¿eh? Y se movía. Sí, no, no. Y bueno, el problema es eso, que cuando llegaron a la playa, de los aproximadamente 58 hombres que tenía X, pues al final tuvo que conformarse con 36 hombres. ¿Por qué? Pues porque parte de la fuerza no había podido ser desembarcada debido al mal estado del mar y otros tantos pues se habían ahogado. Mm,
Y bueno, pues de este modo, ¿no? Pues lo que hizo Kiss, bueno, pues fue dividir en dos grupos, su fuerza en dos grupos. El primero iría por el cuartel general de Rommel, que suponían que estaba en Veda Litoria, mientras que el segundo lo que tenían que hacer era atacar pues, el cuartel de lo que tenían los italianos en Cirene. Bueno, mientras tanto, pues Laycock les iba a esperar en la playa con un total de 3 hombres y ahí fijaron el punto de reunión 1,30 millas adentro, ¿no? O sea, 1 milla tierra adentro y no en la misma playa, ¿no? Todo esto les dejaba pues a los comandos con un trayecto de unas 18 millas que tenían que recorrer desde la playa hasta la villa de Veda Litoria, donde suponían que estaba Erwin Rommel. Y bueno, pues ya con la llegada de la luz del día, pues la verdad que el tiempo pues era favorable, hacía buena climatología y pues bueno, entonces el teniente coronel Geoffrey Kiss decidió que era, digamos, el momento pues de ponerse en marcha. Sí, Aquí una cosina, Sí, David, sí. hablando un poco de estas unidades que están diciendo que se reparten para atacar los distintos objetivos, de forma fácil de acceder en la Wikipedia, si ponéis Operation Flipper en la Wikipedia en inglés, os salen según el historiador Michael Asher, que hablaste tú de él hace un Sí. poco, los nombres de los integrantes de la unidad de la playa, ¿no? Uh-huh. Los que atacaron el headquarter, o sea, el cuartel general alemán de Rommel, y hay diferencia que soldados estaban en la unidad de asalto y en la de cobertura, y después también habla un poco de las tropas que estaban en la patrulla de Cirene, en atacar los cuarteles italianos no, cuartel no, bueno, el edificio de inteligencia, que era una antena de Sí, radio, me parece que era, ¿no? sí, sí. Sí. Y ahí viene un poco los nombres de todos los comandos, de cada uno de ellos, según este autor, en cada uno de de las party o, bueno, o divisiones o unidades de ataque, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, que si queréis saber los nombres de los miembros, lo tenéis todo aquí en la Wikipedia, ¿vale? No sé si serán exactamente los mismos que están en el libro, pero bueno, acceso fácil lo tenéis ahí. Sí, bueno, yo más o menos lo que he consultado, pues lo de, bueno, el Osprey el Osprey de Kill Rommel y luego pues también el de Get Rommel de Michael Asher. Bueno, pues un poco volviendo. Sí, 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 volvemos ya están Sí, a tierra adentro, yendo a buscar su objetivo, ¿no? claro, y bueno, pues iban cargados con todo, con las armas, con los explosivos, mantas, con zapatillas de lona, con las granadas, con las raciones que eran de sardinas, de salmón, de chocolate y también de ensalada de frutas. Mm. Y luego otra cosa también que no es por ello, no hay que obviarla, que es también que llevaban, pues bueno, comprimidos de bencedrina, ¿no? Recordemos, pues bueno, que la bencedrina, pues era, digamos, metanfetamina y les Sí, hacía, digamos, pues perder el miedo en combate, ¿no? Como que en un principio les confería una fuerza sobrehumana, le como que, subía. claro, como que les quitaba el miedo, pero luego ya, pues si miramos los efectos de esta droga a largo plazo, pues ya los dejaba exhaustos, ¿no? De hecho, me parece que Belo Martis tiene un artículo Sí, al sobre respecto. Bencedrina, sí, sí. Y bueno, Que, pues de hecho, es un artículo tuyo, sí, que es la Bencedrina, el copiloto químico en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hablas un poco de los efectos, pero sobre todo del uso que se hizo, incluso, aunque os parezca extraño, de esta metanfetamina para niños. Hay un anuncio que encontré yo, que es un inhalador de bencedrina para niños, para el dolor de cabeza, cuando estás así gacho y bajo de moral por el dolor de gripe, catarro, te metes un buen colocón de bencedrina y te sube el ánimo. Seguro. Y el anuncio pone Safety for Children and Adults. Y sale una niña esnifando la bencedrina. Muy buah. bueno. Bueno, si lo ponen hoy, Buscarlo. vamos, si lo Sí, ponen sí, hoy. sí, sí. Y después tenía un producto que era el Aderal, que Sí. era la marca de la competencia. Digo porque es verdad que con el tema ay, que no me acuerdo el nombre de la nazi, del Pervitin, Pervitin, sí. Pervitin, hay más polémica o es más conocido, pero también los aliados usaron la bencedrina y el lateral como elemento del tercer soldado, ¿no? Ese soldado que nunca duerme. Pues sí, tenemos un poco la bencedrina
que sí, buscarlo en la lupa, yo creo que en la lupa buscarlo con C, ¿vale? Bencedrina, no en inglés. Lo buscáis en español, bencedrina, y os sale toda esta historia que es interesante, ¿eh? Porque en la guerra toda ayuda es buena, aunque tenga efectos secundarios a corto plazo, que es lo que busca el ejército, tiene ventajas. Bueno, pues aquí, bueno, luego en cuanto a las armas que llevaban un poco, pues el propio Geoffrey Keyes llevaba una pistola Colt, por ejemplo el capitán Campbell iba con un revólver Smith Wesson, sobre todo sus fusiles Thompson, también había alguno con alguna ametralladora Bren, ¿Mm? y fundamentalmente, pues bueno, sus fusiles Thompson, quizás alguno con algún Enfield, pero bueno, esto era un poco, digamos, la artillería, las armas que llevaban encima, ¿no? Me imagino que si es para una operación de barrido en Sí. casas, es más útil un subfusil que un fusil, o sea, eso es lógico. Salvo que sea para las unidades de cobertura, que sí que está bien la Bren para evitar la llegada de refuerzos, para lo que es el raid, ¿no? Para el asalto, lógico subfusiles, sí, sí, eso. Y bueno, pues avanzando tierra adentro, llegó un momento en que Keyes ordena a sus hombres que se detengan y que descansen y oculta su fuerza en un wadi. Entonces, claro, era fundamental que pasasen desapercibidos los comandos. Hubo un momento bastante delicado en el que por la zona pasó sobrevolando un avión de reconocimiento alemán ¿Mm? biplaza, era de 2 plazas, para el Fieseler Storch, y El claro, Storm. claro, La claro. cigüeña. De hecho, hay un artículo en el blog que da más publicidad, de Sí. gente dirá que soy un pesado, pero el Storch, hay una operación, no sé si la conoces, David, Ujú. ese avión biplaza se utilizó para un asalto, a falta de paracaidistas, usaron 100 Storch en varios vuelos, supuestamente para atacar una posición francesa en el ataque de 1940. Ujú. Los Brandenburgo, la Operación Torch. Ah, vale. Sí, sí, está interesante. Pues claro, estuvieron a punto de ser descubiertos, pero por fortuna, en el último momento el avión pues cambió de dirección y se libraron los comandos. Por esta vez. Bueno, hay que decir que el camino pues le resultó muy complicado para los comandos, aun cuando estaban en muy buena forma y muy bien entrenados. Tuvieron que andar pues por caminos de pastoreo, caminos de cabras, eh, y bueno, pues ascendiendo, negociando pendientes rocosas, y bueno, finalmente al amanecer del 17 pues Geoffrey Keyes pues permitió a sus hombres que nuevamente Mm. descansasen, ¿no? Claro, ocurre que mientras están descansando en lo alto de la colina, claro, se topan, Kiss y sus Mm. hombres se topan con un par de árabes con malas pintas que van con 2 fusiles al hombro, y claro, ahí pues van ante el líder de la tribu, que era un hombre que se llamaba Musa, y a este hombre pues le enseñaron una carta de Seyed Idris, que era el líder de los Senusis. Sí, sí. Entonces, claro, ocurre que Musa no sabía leer la carta y tuvieron que buscar a alguien que se la leyese, ¿no? No, de hecho, Sí, David, según los textos estos que te comenté antes de sí, Michael Asser, en la unidad de asalto al cuartel de Rommel iba sí, un intérprete llamado Abisalón Drori, que sí, era Rory, palestino, sí, del sí, sí. 51 Comando. Entonces sería este el que lo leería, supuestamente, ¿no? Me he olvidado de Drory, sí, es verdad, el intérprete este Drory. Bueno, pues al final, aquí lo que hacen es, bueno, pues aquí los árabes vieron oportunidad de negocio y claro, les Qué ofrecieron a raro. cambio de dinero, pues les ofrecieron a cambio de dinero, pues guiarles hasta Bedalitoria. También pues aprovecharon para hacer otra clase de negocios y vender tabaco pues Mm. lo diré, a los comandos, ¿no? Pues a cambio también de unas cuantas liras, y bueno, pues en el camino, pues como estaba lloviendo, ¿no? Estamos hablando de unas lluvias torrenciales terribles, por dar el dato. Las mayores lluvias, el mayor temporal que había azotado Cirenaica en 40 años, Mm. nada más y nada menos, pues los Y condujeron, toca aquí. claro, los condujeron pues hasta unas cuevas, ¿no? Que utilizaban pues los cabreros de la zona pues para resguardarse, ¿no? Y resguardar al ganado también, de la lluvia, ¿no? Pues claro, una vez llegaron ahí, pues vieron que las cuevas estaban ennegrecidas por el humo de las hogueras que habían encendido, pues que apestaba a cabra, pero bueno, les servía de Mm. refugio
para estar a salvo de la lluvia, ¿no? Claro, los soldados pasaron mucho frío porque estaban acostumbrados al calor del desierto, llevaban muchísimo tiempo sin ver llover, y claro, y encima ocurre que el uniforme que habían escogido para aquella ocasión, bueno, sí que llevaban suéteres, ¿no? Suéter sobre la camisa de combate, pero claro, los pantalones eran cortos. Sí, claro, es que ahora, por ejemplo, claro, cuando vemos unidades especiales, ¿no? Que serían este caso, los vemos con las rodilleras y con todas esas protecciones, ¿no? Pero estos iban a la guerra con un jersey de lana Claro. y con unos pantalones cortos. Es para que veamos cómo cambia, no sé, Y con medias largas de estas, sí, Sí, sí. sí, 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 sí. Pero bueno, pero el rodillazo que te pegas al tirarte al suelo, Eso no te lo quita nadie. nadie, justo, justo, sí, sí. Y claro, pues bueno, ahí pues bueno, digamos que se refugiaron temporalmente, les advirtieron también sus guías que cuidado, que podían aparecer más cabreros por allí y que podían descubrirles, ¿no? Entonces Kiss decidió pues trasladar a sus hombres hasta un bosque que había cerca y bueno, Kiss se adelantó para hacer digamos un reconocimiento y ocurre pues bueno, eh, claro que pues en un principio pues se quería utilizar digamos al guía para hacer el reconocimiento, pero era muy peligroso porque podía ser descubierto pues por tropas del eje, por agentes enemigos. Entonces se decidió utilizar a uno de los niños, ¿no? Ujú. Finalmente pues Kiss y compañía pues decidieron regresar a la cueva porque lo que querían estar secos digamos en los momentos, en las horas previas a la incursión. Y pues luego llegó el niño pues aportándoles una información muy detallada de cómo era el complejo, de cómo era el recinto, de cómo era el, digamos, Vedalitoria de los alrededores, a qué se iban a enfrentar cuando fuesen a por Rommel, ¿no? Y bueno, pues con toda esta información tan precisa, ya digamos que Kiss tenía para hacerse una idea de cómo era Vedalitoria, ¿no? Entonces, ¿cómo era Vedalitoria? Pues Vedalitoria era un pequeño pueblo, era una localidad de reciente construcción, se había erigido en los años 20 con casas blancas y O bueno, sea que colonial, ¿no? Colonial. sí, era colonial. Pues digamos que había, digamos que estaba la villa donde se creía que estaba Rommel, había una gran torre de grano también y varios barracones también para la guardia, con una prefectura, también pues instalaciones que había ocupadas por los carabinieri y bueno, pues había también una carretera que atravesaba el pueblo por la mitad y que conducía también pues a la prefectura, a la villa. Y bueno, pues había también, el recinto estaba rodeado por alambre de espino que lo separaba del zoco o del mercado árabe. Eso era un poco, y bueno, y también pues había varios cipreses que rodeaban a estos edificios, ¿no? Y era Ujú. un poco así, un poco, a grandes rasgos, un poco cómo era, digamos, Vedalitoria. Bueno, pues ya sabiendo un poco cómo es Vedalitoria, ¿no? Pues los comandos de Kiss se ponen en marcha. El grupo de asalto lo conformaban Kiss, el capitán Campbell y el sargento Terry, ¿no? Ujú. Mientras tanto, pues otros tres hombres se iban a encargar de cortar la luz y otros cinco se iban a encargar de vigilar en el aparcamiento y luego también en una carpa de guardia. Dos comandos iban a quedarse vigilando la entrada de X a la villa y otros dos grupos también de dos hombres iban a estar por los alrededores por si Rommel o quien fuese intentaba escapar. Ujú. Entonces, a las 23:59 horas estaba programado del 17 de noviembre de 1941 estaba programado el asalto. Esto sería el plan, más o menos, como estaba Sí, preconcebido, ¿no? sí, Y ahora es cuando, digamos, se pone ya en marcha la realidad y vamos a ver lo que va a pasar, ¿no? Cuando salgan de la cueva, ¿no? claro. Aquí sobre las 6 de la tarde, las 18 horas, ya se ponen en marcha, pues bajo una lluvia terrible, bueno, con ya el cielo oscurecido, bueno, parecía casi un escenario de película de terror, con rayos y truenos, bueno, una noche realmente fantasmal. Entonces, aquí, claro, además el camino es que no estuvo exento de sustos, porque, eh, claro, en el primer caso, el arma de uno de los comandos, pues, golpeó contra una roca, ¿no? Y entonces, pues esto llamó la atención de un perro guardián que había por la zona, ¿no? Ujú. Entonces, claro,
para añadirle más intriga al asunto, de repente se abre la puerta de una cabaña, ¿no? Sale la luz, ¿no? Y aparece la silueta de un hombre. Y bueno, pues por fortuna, pues el hombre que escuchó ladrar al perro, pero no se preguntó Sí, más sí. y le dijo al perro que volviese. Ah, Chucho, ven para casa. Claro, pero siguen, continúan avanzando. No iba a ser el único perro al que pillasen ladrando porque un hombre, claro, pues uno de los comandos, pues golpeó una lata, ¿no? Y otra vez el ruido despertó a otro perro, ¿no? En este caso, pues aparece un hombre de la Fuerza Árabe Italiana, un oficial, y pregunta que qué está pasando. Y claro, pues los comandos que pues le respondieron en alemán que les dejasen en paz, que era una patrulla alemana y que nada, y que hiciese callar al perro y que a lo suyo. Y claro, pues aquí beneficiándose de la oscuridad, pues claro, el oficial de la Fuerza Árabe dio por buenas las explicaciones y volvió a la cabaña. Eh, Además, ¿quién iba a estar dando vueltas lloviendo por ahí? no, no, vaya, Italianos no, árabes tampoco, tiene que ser los alemanes, otra cosa. vaya gana. ¿Quién va a hacer una patrulla lloviendo? Ellos. Claro. Y bueno, de hecho, pues en estos incidentes, estos pequeños incidentes, pues los comandos se rieron de, mira cómo les he engañado, ¿no? Cómo les hemos engañado, ¿no? Se la hemos metido doblada. Pues aquí, la verdad que no se hubieran reído si sabían lo que les estaba esperando. Bueno, pues, ¿qué les aguardaba entre los edificios de Bedalitoria? ¿Qué les aguardaba en la supuesta villa en la que estaba Rommel? En la que supuestamente estaba Rommel. Pues la verdad que no había muchos soldados defendiendo la zona porque Bedalitoria era un lugar de retaguardia, muy muy alejado del frente, muy tranquilo. En una carpa de guardia pues estaba el soldado Boxhammer del cuerpo motorizado. Pues luego en la planta baja, en la entrada a la villa, estaba un policía militar que era un tío enorme como un oso, ¿no? Y estaba pues cubierto con un capote y con un casco y el único arma que tenía era una bayoneta. Mientras que el oficial al mando, pues el oficial alemán al mando aquella noche era el capitán Weiss y bueno, pues había también varios soldados armados en una habitación en la planta baja. Pues bueno, ya en el primer momento pues se van aproximando, ¿no? Y bueno, pues aquí según la versión que cojamos, porque esto da para una investigación detectivesca, Francisco, Sí, claro, porque claro. Me imagino que habrá tantas versiones como protagonistas estuvieron dentro. Y fueron pocos, o sea que. Y, claro, y pocos vivos también. tenemos la del sargento Terry, la visión del sargento Terry, la del capitán Campbell, el informe del coronel Laycock, que no estuvo allí, pero tuvo que redactar un informe de ello. Tenemos la versión alemana también, que es otra, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo realmente detectivesco, policía, con un poco lo que hay aquí, ¿no? Y bueno, pues en primera instancia dice la viuda de Geoffrey Keyes que fue su marido el que acabó con el soldado Boxhammer que se hallaba en una carpa durmiendo. Eh, las otras visiones difieren y dicen que no, que fueron los comandos los que acabaron con él cuando se retiraban de Bedalitorio, ¿no? Bueno, el caso es que se aproximan, ¿no? Hasta la villa. Y claro, cuando llegan a la villa de Piedra Blanca, ven que en la planta baja las persianas están bajadas y que no van a poder entrar por las ventanas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Va el capitán Campbell, que hablaba alemán, y llamó a la puerta. ¡Pam, pam! Y les abre la puerta pues nuestro querido amigo Yamater, ¿no? Un soldado gigantón, corpulento, fuerte. Y entonces, pues el primero a quien se encuentra es a Geoffrey Keyes, que no reaccionó rápido y tomó por el cañón. Y Yamater tomó Yamater, el centinela alemán, tomó la pistola, el revólver tomó la pistola Colt de Keyes Sí, por sí. el cañón, forcejearon y ocurre pues que claro, que Yamater era un hombre muy fuerte y en el forcejeo con Keyes pues claro, les costó mucho, provocaron ahí un ruido bastante estrepitoso hasta que lograron deshacerse de Yamater. Estoy hablando de la versión oficial de la historia ahora mismo. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La segunda puerta por la izquierda, Geoffrey Keyes abre la puerta, ¿no? Abre la puerta una vez y la vuelve a cerrar. Keyes ordena a sus hombres, ordena preparar granadas, ¿no? Entonces aquí cuando Claro, vuelve eso a... se hace la primera vez, no la segunda. Vale. Claro, aquí, claro, cuando vuelve a abrir la puerta, pues Keyes recibe un disparo, entonces
recibe un disparo y bueno, pues posteriormente los comandos lanzan una granada en el interior de la habitación, barre con fuego de su fusil al interior de la habitación el sargento Terry, sacan fuera a Geoffrey Keyes, arrastran el cuerpo de Keyes al exterior, ¿no? Para entonces pues ya estaba muerto y Campbell decide que hay que volver a intentarlo, que hay que ir al interior del edificio a por Rommel, ¿no? Entonces, mientras corren de regreso hacia la villa, ¿no? A por Rommel, claro, ocurre que hay fuego amigo y recibe un tiro en la pierna, en la espinilla, el capitán Campbell. Pero claro, hay una segunda versión y a mí por lo menos, dentro de todas las que hay, la que más me cuadra es la de Michael Asher, ¿no? Que me parece por lo menos, en mi humilde opinión, la más razonable. Sí. Y entonces aquí dice Michael Asher que no fue esta la historia, que Kiss cayó por fuego amigo. Pero fuego amigo del fuego muy amigo o del fuego amigo, o sea, así me entiendes. Pues, Fuego sin querer o queriendo. Sin querer. Mientras estaba forcejeando con Yamater, claro, estaba el capitán Campbell intentando pegarle un tiro a Yamater, ¿no? Al alemán. Sí. Pero en el forcejeo pues se le metió en medio Kiss y cuando apretó el gatillo con la mala fortuna de que, digamos, pues de que acabó alcanzando a su teniente coronel, ¿no? Entonces, pues claro, esto es lo que... Claro, pero, claro, esto, bueno, haría, no sé, que perdiese casi, no sé, porque le concedieron la medalla a Victoria, ¿no? Claro, es que... Cambió mucho la historia, claro. Claro, precisamente Michael Asher lo que dice, el historiador Michael Asher, dice, claro, era hijo de una familia muy importante y se ha querido pues hacer como que fue un acto valiente, ¿no? Como que fue un acto honorable, ¿no? De valentía por proteger un poco, digamos, la imagen de Kiss, ¿no? Pero es que ocurre que, claro, que las suposiciones sobre lo que ocurrió en Vitoria son bastante razonables. ¿Por qué? Porque, claro, lo que tú bien antes decías, Francisco, no, si hay una habitación llena de alemanes, yo no abro dos veces la puerta. No, yo no, o sea. Claro. Y luego los alemanes dicen que cuando vieron entrar al primer británico al primer británico que vieron entrar iba armado con un subfusil, ¿no? Con lo cual tenía que ser el sargento Terry el que disparó al interior de la habitación, ¿no? Claro, pero una pregunta, David, que Sí. si los oficiales iban solo de pistola en Sí, la operación de comandos. En este caso me llamó la atención, Francisco, y es que es verdad. Pues de potencia de fuego. Kiss iba con la Colt y el capitán Campbell iba con un revólver. No, pues a ver, yo entiendo que, bueno, una batalla campal, vale, el oficial. Pero en esta que son 5 tíos, 3 solo llevan armas un poco automáticas, o sea, y 2 a pistolas, es perder una potencia de fuego de la mitad de los recursos. Claro, es una locura completa eso. Yo les hubiera dado un subfusil, ¿no? Pero Claro. sí, vamos. Ahí tienes, bueno, no solo la ilustración, ¿no? de Osprey, sino además puse el testimonio, ¿no? O sea, que iban con armas cortas, ¿no? Y Sí. es un poco lo que a mí también me chirriaba, ¿no? Me llamaba un poco la atención. Y bueno, pues bueno, son un poco las versiones, ¿no? Bueno, ya con Campbell herido, ¿no? Tendido ahí en el suelo. Claro, cuando llegaron al exterior también llegaron, bueno, por la parte trasera también intentaron entrar en la casa, pero ocurre que los alemanes habían instalado un depósito de agua lleno y no pudieron abrirse paso por la puerta trasera, ¿no? Pues bueno, con Campbell ya maltrecho, herido ahí con un balazo en la pierna, pues le inyectaron morfina y bueno, pues a estas alturas, pues bueno, ya no había nada que hacer, el plan había fracasado ya estrepitosamente. Entonces lo que hicieron fue coger las municiones, las armas y los explosivos y los mapas del capitán Campbell y proceder pues un poco a la retirada, ¿no? Mientras tanto había otro de los grupos, de los diversos grupos en los que se dividía la fuerza de ataque, estaba el teniente Cook, ¿no? Estos hombres pues habían escuchado el tiroteo procedente de la villa y entonces lo que intentaron fue robar un vehículo para intentar volar la torre de comunicaciones de Cirene. Ocurre que claro, que el garaje en el que querían haber robado el vehículo,
pues era un objetivo demasiado complicado y los podían descubrir. Entonces dijeron, pues mira, vamos a ir a pie hasta Cirene. Y entonces, pues bueno, mientras se van acercando, por el camino se cruzan con un vehículo italiano, abren fuego y al final pues el vehículo italiano pues acaba fuera de la carretera. Entonces esto es lo que hacen va a ser, con el vehículo fuera de la carretera, pues atan a los prisioneros, intentan poner en marcha el vehículo, pero no había manera, se ve que le habían disparado a base de bien y entre el golpe que se había pegado, pues no podían llegar hasta Cirene, ¿no? Y claro, fíjate si fue lamentable digamos, la travesía de estos hombres hacia Cirene, que dos de ellos no estaban en condiciones de continuar, uno de ellos porque había perdido el calzado y tuvieron que quedarse a medio camino y rendirse, ¿no? Bueno, aquí a pesar un poco de las bajas que habían sufrido, ¿no? Por el camino, pues el teniente Cook sí que consiguió destruir la torre de comunicaciones, ¿de acuerdo? Y acabar con su objetivo. Bueno, o sea, que algún objetivo lograron. Sí, pero vamos, poquito de todo lo que había planificado, pues poca cosa, ¿no? Sí. Aquí, pues bueno, las tropas italianas y alemanas pues ya estaban aquí en alerta y se desplazaron hasta la villa. Encontraron ahí a Campbell, ¿no? Pues con la espalda apoyada sobre un árbol, herido de bala y bueno, y a pesar pues de que le sometieron a un interrogatorio, eso sí, todo con cortesía, pues Campbell no soltó prenda y bueno, sí que es verdad que aunque le atendieron y pusieron todos los cuidados médicos a su disposición, no lograron salvar la pierna de Campbell y no les quedó más remedio que amputar la pierna del capitán, ¿no? Una cosa, ¿en este año ya estaba en la Orden Comandos? No, porque la orden de No, los no, es comandos posterior, se ¿no? aprobó después de Dieppe. eh, Fue cuando descubrieron que uno de los oficiales canadienses se había llevado consigo unas instrucciones que indicaban a los soldados canadienses cómo esposar por los pulgares a los Sí. prisioneros alemanes. ¿En agosto del 42 fue eso? Sí, bueno, sí, justo, sí, Eh, sí, sí. sí, fue un poquitín de... Lo que No, lo pasa que... digo porque me llama la atención que tratasen bien a unos comandos, claro, fue anteriormente a esta orden. Digo para los oyentes que no lo conozcan, la orden de comandos Ujú. era una pena de muerte instantánea para las fuerzas especiales aliadas. O sea, que todo comando que se atrapase podía ser ejecutado en el momento, sin, digamos, en juicio y sin seguir las leyes del Tratado de Ginebra, ¿no? De Claro. tratamiento de prisioneros de guerra. Claro, no, y bueno, y aquí también por saboteadores, ese miedo lo tenían ahí también los propios comandos, ¿no? De Sí, si nos pero capturan, vamos, también lo tenían de ojo que a lo mejor por saboteadores nos fusilan, también lo tenían, ¿no? Y bueno, de hecho leyendo el libro de Michael Asser, también tenían miedo a los soldados coloniales italianos porque tenían fama de ser duros con los prisioneros, o sea sí, que... sí, me imagino. Pues bueno, aquí pues lo que ocurrió, pues claro, que los carabinieri, los alemanes, pues claro, estaban deseosos por dar caza a los comandos británicos, ¿no? Entonces, claro, inmediatamente empezaron a movilizar a la población árabe y claro, sabiendo de la pobreza y de lo mal que lo estaba pasando a la población árabe, del hambre que pasaban, pues ofrecieron varios kilos de azúcar y varios kilos de harina por cada comando al que delatasen, ¿no? Un buen Mientras pago tanto, en especie. claro, era la verdad que esta recompensa, esto funcionó bastante bien luego, como vamos a ver, funcionó bastante bien entre la población. Aquí, pues claro, entre lo que quedaba del grupo del teniente Cook, pues claro, tenían al enemigo pisándole los talones porque descubrieron el vehículo italiano y claro, y también las huellas de las botas británicas, ¿no? Pues claro, el teniente Cook continuó avanzando en dirección norte y hasta detenerse en unas antiguas tumbas griegas y descansaron allí un momento y bueno, pues después reanudaron el camino hacia la playa y claro, estaban tan cansados pues que se guarecieron en una cueva junto a unos árabes, ¿no? Aquí ocurre que al final los acabaron descubriendo y pues bueno, tras un breve tiroteo, ¿no? con las tropas del eje, pues no pudieron resistirse y bueno, pues no les quedó otra solución, otra alternativa que rendirse. Mientras tanto, bueno, pues el comando de Charles Bruce
se había encargado de destruir los vehículos que había estacionados en el aparcamiento y de destruir la planta que proporcionaba energía eléctrica en las instalaciones de Beda Litoria. Uh-huh. Estos, pues al igual que el grupo del sargento Terry, que también ya se había retirado, pues siguieron la misma ruta marchando en dirección norte. Claro, mientras tanto, ¿qué ocurría en la playa, no? Pues después van a ir llegando a la playa, digamos, los comandos, ¿no? Y claro, después de los desembarcos, ocurre que, por ejemplo, el submarino Torbay se bastaba por sí mismo para, pues digamos, evacuar a la totalidad de la fuerza de comando. Claro, porque ¿no? el Talismán marchó, ¿no? Se tuvo que retirar, ¿no? Claro, se retiró y me dijeron los del Torbay, pues nosotros, ¿para qué arriesgar 2 naves si con una pues podemos evacuar a todos los soldados, ¿no? Claro, aquí mientras tanto, en un wadi, pues les aguardaba el teniente coronel, les aguardaba el coronel Laycock, que aquí Laycock, pues una milla tierra adentro, como decíamos anteriormente, se reunió con el sargento Terry, que llegó sobre las 17 horas del 18 de noviembre, y claro, pues le informó, le puso al corriente de lo mal que había salido el asalto a Beda Litoria, y pues luego un poquitín más tarde pues llegó el grupo de Charles Bruce, que como habíamos dicho, era el grupo que se había encargado de destruir los vehículos en el aparcamiento y de destruir la planta de energía eléctrica. Estaban ya en la playa de evacuación, pero ocurre que es que la meteorología era tan adversa y bueno, el mar estaba tan revuelto que se hacía imposible, ¿no? Se hacía imposible evacuar a las tropas, ¿no? Para colmo de males, no, para mayor inquietud de Laycock, no, para ponerle las cosas un poco más, para poner, digamos, como para hacerlo todo un poco más rocambolesco, cuando Laycock regresa a la playa y va a la cueva en la que habían guardado los botes de goma y los chalecos salvavidas, se encuentran que había desaparecido, ¿no? Todo era condenadamente extraño, más aún cuando aparece por allí, por la zona un árabe, y se acerca el coronel Laycock para hablar con él, y de repente el árabe pues se desvanece, ¿no? Todo, la verdad que bastante inquietante, bastante. Dijeron, ay, mira que encontré aquí, más guapo. Entonces, no sé muy bien si harían después algo con ese caucho. bueno, luego contaremos qué ocurre, luego daremos respuesta a esto de los... mientras tanto, pues desde tierra, ¿no? El comandante Myers, que mandaba el submarino Torbay, empieza a recibir señales luminosas de Laycock. Ocurre que, claro, por seguridad del propio submarino Torbay, Myers no podía responder a las señales de luz del coronel Laycock, ¿no? Entonces decide aceptar las peticiones de suministros y sin responder, sí que decide enviarle suministros y chalecos a salvavidas a Laycock. Y bueno, decide en un principio enviarlos de la mano de 2 hombres del SBS, pero la mar estaba tan picada que bueno, pues que a los hombres del SBS les resultó imposible. Con lo cual, ¿qué es lo que dice Myers? Vamos a llenar un bote de suministros, lo lanzamos a la deriva, con los chalecos, con raciones y demás, y posponemos la evacuación para el día siguiente. Mientras tanto, los comandos lo que van a hacer es montar un perímetro de seguridad en torno a la playa y los comandos pues se esconden en las cuevas próximas. Sí. Al final pues también ocurrió que estos, digamos que los chalecos y los botes que había en la playa los encontraron los árabes que se los habían movido a otra cueva. Pero así gratuitamente. Sí, que para que no los encontrás. Bueno, es un poco... Es que es todo tan... Bueno, al menos no les pidieron dinero. Se los encontró en otra cueva, ¿no? Era todo tan extraño y tan raro, por eso te digo, es tan rocambolesco lo que ocurre esto en la playa, ¿no? Que bueno, pues encontró Laycock en otra cueva, lo que te digo, pues los botes y los chalecos, ¿no? Y bueno, pues se pospuso, lo que te digo, se pospuso para el día siguiente, ¿no? Y montaron un perímetro de seguridad mientras tanto, mientras se escondían en las cuevas, ¿no? Y bueno, pues mientras todo esto pasaba, pues por allí, pues a una media milla estaba un comando desde una cueva que a una media milla que veía a
a un árabe pues con un arado un poco extraño, me parece que estaba tirado por un burro y por un camello, sí. Y bueno, La, pues la- como la- que la- la mezcla de alturas es complicada, pero bueno, claro, si tienes un buen arnés, o sea, como que este comando, digamos, como que le arrancó media sonrisa ver un arado tan irregular. eh, Y entonces, mientras continúa embobado con esta escena, ¿no? Pues un par de horas después empieza a llegar a sucederse los problemas, ¿no? Aquí ya empiezan a escuchar los primeros disparos, ¿no? Y en el horizonte pues ya se empiezan a vislumbrar, ¿no? Las siluetas de la infantería colonial italiana con sus tarbús rojos. Los tarbús son los gorros rojos y con sus fajines, con sus coloridos fajines. Estamos hablando de que eran unos 40 soldados árabes, soldados de infantería colonial italiana. Y claro, pues en un principio los comandos creyeron que podían manejar la amenaza, pues bueno, porque estaban únicamente armados con fusiles, no tenían armamento pesado, y bueno, pues mal que bien al principio, pues se las apañan para ir conteniendo a los árabes, y Leykok creía que no iba a ser un problema. Pero ocurre que, claro, que llega un momento pues ya que la situación se pone francamente complicada y aparecen por allí más soldados italianos, también una compañía de soldados alemanes, y entonces ya se entonces complica bastante, sí. ya se les pone imposible y entonces llegadas las 14 horas pues Leykok decide pues que aquí cada uno por su cuenta y que intenten escapar en grupos de no más de 3 personas para pasar desapercibido, ¿no? Entonces, claro, en grupos de 3, divididos en grupos de 3, las opciones que se les planteaban a los comandos eran las siguientes. O bien, esconderse por los alrededores y esperar a que se larguen los alemanes y los italianos y al anochecer volver a la playa, intentar encontrar un bote o lo que sea y regresar al submarino Torbay, bien quedarse escondidos por la región hasta que sea liberada por el octavo ejército británico, o la más arriesgada de todas, atravesar todo el desierto y llegar a las líneas aliadas, ¿no? Hasta que te encontrase una patrulla, por lo menos, Claro, del desierto, claro, o llegar a la frontera, claro. claro. O Pero sea, bueno, pero espera, ostras, esto es complicado, porque si vas en dirección oeste, supuestamente vas a encontrar el frente de batalla, aunque estás claro, más o menos paralizado. Tendrían que bajar al sur mucho claro. y Y meterse luego, por el desierto, porque si no, si vas por la costa, si me entiendes, David, si claro, es vas que por la costa están los dos ejércitos uno frente a otro. claro, y además es que, claro, la carretera costera, digamos que esa zona sí que es un poco más habitable, ¿no? Es menos Sí, sí, hostil. sí. Pero también te vas a enterar, o sea, te vas a topar con que está muy vigilada por los alemanes y los Ya, italianos. claro, está completa. Tienes que ir hacia el sur, hacia el desierto. Claro, o sea, esa era complicada, ¿no? Bueno, en cualquier caso, mientras tanto, a las 18:20 horas, pues vuelve a salir a la superficie el submarino Torbay y entonces dos hombres del SBS con sus kayaks pues se acercan hasta la costa para ver si están los comandos. Se trataba de Tom Lanton y de Fibery. Y bueno, pues al llegar se dan cuenta de que la zona está en manos enemigas y de que no hay ninguna esperanza de encontrar a sus compañeros británicos, ¿no? Entonces, pues ocurre que Langton había perdido el remo, había perdido sus remos y entonces, pues gracias a la fuerza que tenía Fibery, ¿no? Pues con los brazos, pues consiguieron, remando muy fuerte, pues consiguieron llegar hasta el Torbay. Aquí, claro, el Torbay, pues claro, recibe a los dos hombres, eh, se oculta, y durante un momento vuelve a salir, echa un vistazo y ve pues que nada, que además que el tiempo está mejorando y temen que se acerquen las Que temidas, salgan las lanchas, claro, sí. claro, la Sea-Boat, claro, y con buen tiempo pues era tiempo ideal de patrulla para las torpederas, entonces decidieron poner pies en polvorosa y regresar a Alejandría por si acaso aparecían las temidas torpederas alemanas. Claro, entonces mientras tanto, ¿qué les va a ir pasando a los comandos ya que están a su suerte? Pues claro, Pues lo que tengas de suerte que les pase, porque no pueden hacer nada para evitarlo, casi. claro, es que ya son auténticos fugitivos, han sacudido un avispero y pues claro, luego tienen encima una recompensa de varios kilos de harina y azúcar por cada comando capturado, ¿no?
Entonces, claro, aquí la verdad que esta recompensa pues va, digamos, va a incentivar, va a motivar mucho a la población local, pues que los va a delatar, ¿no? Que va a informar de su posición. Bueno, y claro, pues muchos de ellos pues van a ser arrestados mientras intentaban hacerse pasar por árabes, claro. Luego otros pues simplemente pues por las penalidades de la huida, ¿no? Estamos hablando de que no tenían que comer, de en ocasiones la falta de agua, de las enfermedades que los iban debilitando y llega un momento que decían, mira, mejor entregarme que pasar este calvario y no sé si voy a sobrevivir al desierto. Y claro, estamos hablando que esta fuerza de comandos solo llegaron tres hombres, ¿no? En primera instancia, el coronel Leacock y el sargento Terry, que pasaron hasta 37 días pues vagando por el desierto hasta que llegaron a las líneas británicas. Claro, hubo momentos en los que sí que estaban bien alimentados porque consiguieron carne de cabra y pan árabe, pero cuando las cosas se ponían feas pues recurrieron a las vallas. Y bueno, pues 3 días después pues consiguió llegar a territorio aliado también el soldado Brittelbank, el Sí, sí. tercer O sea, que dos superviviente. escaparon juntos y un tercero, por su cuenta, llegó Claro, también a Egipto, ¿no? Más o menos, en claro. territorio fronterizo. En tu libro, tus protagonistas también escapaban, bueno, es el comienzo casi del libro, ¿no? Escapaban Sí, también, pero encontraban por el camino una ayuda, ¿no? Si no me acuerdo mal, no vas a claro, contar, claro. sí, ¿no? Encuentran otro método que yo creo Eso, pues, sí, puede sí, ser sí. factible. Digo, no les vamos a poner ahí una huida de estas por el desierto porque si no se alarga demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, digo, vamos a poner la otra que es factible y porque también quería pasar a la siguiente fase que era No, sí, que el era ya ataque. la historia Sí, tuya, sí, sí, sí. claro. Esto era una intro. Y, bueno, ¿qué podemos aprender, no? O después de esta operación Flipper, ¿qué cosas podemos ir sacando en conclusión? Yo tengo ya una, que no sé si la Sí. vas a comentar tú, que es en sí, ¿no? Fue un fallo de planificación, fue un fallo típico de que después de cada plan, ¿no? El primer disparo cambia todos los planes, ¿no? Yo creo que también va por ahí, ¿no? Y una complicación, el clima, ¿no? La alteración esta de la meteorología alteró los planes. Pero, ¿qué más cosas aprendieron, no? De estas que estoy diciendo Pues yo. Y una última que te voy a preguntar al final si no me la haces tú. de acuerdo. ¿Qué cosas aprendieron? Vale, bueno, pues como bien dices, hay que tener en cuenta que una meteorología tan adversa te puede echar por tierra una operación como esta, máxime cuando te cae la mayor tormenta que ha asolado Cirenaica en 40 años. ¿Mm? Luego, otra cuestión aparte de la meteorología, el poner al mando de la operación a alguien como Jeffrey Kiss, no era el hombre ideal para mandar la misión. Necesitas un hombre que sea un líder, que sea respetado, que sea valiente y que sepa tratar a los soldados, que les exija, pero que ¿Mm? no les trate con un estilo tan autoritario. Luego, pues la labor de inteligencia es fundamental y aquí la información que tenían de las fuentes en USIS era una porquería porque realmente Rommel ni tan siquiera estaba en África y ese no era su cuartel. A ver, Rommel, por ejemplo, O sea, que no cuando, era ni el cuartel. claro, no era ni el cuartel de Rommel, era un cuartel de intendencia. ¿Mm? Eh, claro, a ver, lo diré. Rommel lo que ocurre es que con motivo de su 50º cumpleaños, había viajado a Roma para asistir ¿Mm? a la ópera con su mujer, ¿no? Ajá. Entonces le pilló que mientras estaba teniendo lugar la incursión de comandos, no estaba ni tan siquiera en Libia. O sea que, No, pues ahí el servicio de inteligencia se lucía, sí, señor. claro, de Es hecho, lo que te iba a el, preguntar yo. ¿Dónde estaba exactamente Robert? Ya me lo acabas de contestar y entonces ya. el verdadero cuartel de Rommel estaba en Susa, cerca de las ruinas de Apolonia, y claro, Rommel para protegerse de estas incursiones, que era muy avispado, pues claro, lo que hacía era por la zona cuando estaba por allí, pues era ir vestido con ropas civiles, ¿no? Y la gente de la zona pues creía, pues será un maestro, será un explorador del desierto, qué sé yo, a lo mejor es un asesor militar civil, ¿no? Sí, Claro, esa era un poco la forma que utilizaba Rommel de protegerse, ¿no? Y con lo cual el trabajo de inteligencia es muy importante, la información hay que intentar contrastarla en la medida de lo posible. No sé, y a mi modo de ver, creo yo que seguramente habrá más
más cosas que se pueden sacar en limpio, ¿no? Pero creo yo que esos son, digamos, lo que se puede sacar en limpio de esta operación, lo que se puede aprender de los errores. Sí, sí, efectivamente, el primero era un fallo de inteligencia, lo que yo me suponía, ¿no? Que Rommel no estaba ahí. No se ve lo de no me acordaba yo muy bien de la ópera, pero en sí también, algo que después aprendió, ¿no? Con el paso de los años y la importancia de los combates en ciudades, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial fue la primera vez, digamos, ¿no? A gran escala de combates urbanos durante días, ¿no? Es decir, antes había asedios a ciudades, ¿no? Y se asediaba una ciudad, pero dentro de la ciudad no se combatía casi. Bueno, en Zaragoza, en el asedio de Zaragoza, Claro. sí hubo batallas dentro de casas y tal, pero fue en la Segunda Guerra Mundial cuando comienzan los combates urbanos a plena escala, ¿no? Y los ejércitos, a posterior, empiezan a aprender esas técnicas o tácticas de combate urbano que ahora vemos normal, ¿no? Lo de las puertas, picar, lanzar granada, ¿no? Y después disparar. Vemos que aquí no tenían unos protocolos estandarizados ni una forma de actuación de un comando. Estamos hablando de las mejores fuerzas de combate, ¿no? Ujú. Que pican una puerta para que les abran, o sea. Claro, aquí fue el Sí, capitán ¿me Campbell que entiendes, hablaba no? alemán. Joder, es que es como muy, no sé, muy... No, Muy porque más cosas surrealista, que leí, ¿no? ¿no? Es como muy andar por casa todo. Es decir, bueno, mira, yo sé cazar, yo sé montar y sí comando, ¿no? Es decir, con un poco más de entrenamiento y tal, pero que no es como los de ahora, ¿no? Que tienen, se hacen unos planes para entrar a una puerta, Claro, ahora le tocar habían una hecho puerta, abajo la puerta a Rommel y lo que hiciera falta. claro, justo, justo. Y la segunda vez volarían la puerta antes de lanzar la granada, ¿no? ¿Me entiendes, no? Es decir, Sí, cómo cambió, ¿no? El arte de la guerra a nivel tan bajo, ¿no? O tan pequeño como un asalto a una casa, ¿no? En este caso, tenían factor sorpresa todo a favor, estaban dentro del edificio casi sin que nadie lo supiese y pican a la puerta, o sea, ¿me entiendes? Es, es, es pintoresco, ¿no? es que, Eh, fíjate, además hoy en día, por ejemplo, los Navy SEAL, ¿no? Que vemos que ensayan constantemente en edificios cerrados, no en espacios pequeños, y sí, claro, lo sí, que dices. Sí, sí. ¿no? Y ahora, por ejemplo, el nivel que estamos hablando de estos comandos, harían una maqueta, una casa a gran escala, como en el caso de la de Bin Laden, que estuvieron ensayando antes de ir a la de verdad. Sí, Que pensaron cómo era, hicieron una recreación, es decir, cómo cambió el arte de la guerra, ¿no? Es decir, a nivel tan pequeño, ¿no? A nivel de secciones, porque estamos hablando aquí de menos de 10 hombres en cada grupo de asalto, son grupos muy pequeños y cómo cambió, ¿no? Es decir, que de poco más de 6 soldados que asaltaron la casa, 2 a pistola. claro, claro. Es decir, la potencia de fuego es ínfima. Y de aquella ya se usaban escopetas de émbolo que valían a lo mejor para volar una puerta y no los usaban para eso. Sí, es peculiar, ¿no? Un poco cómo era a nivel táctico, ¿no? Las fuerzas especiales. Sí, sí, vamos, todavía, pues claro, es que estaban Sí, sí, eran un naciendo. poco los orígenes, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad que bueno, pues un poco también por comentar un poco qué fue de cada uno, ¿no? Pues Ujú. Geoffrey Kiss, pues bueno, a pesar de esta visión que hemos visto en la que le venden como que pues murió ahí un poco ahí en el fragor de la batalla, pues bueno, se le concedió a título póstumo la Cruz Victoria. Ujú. Recordemos que es la máxima condecoración que le pueden otorgar a un Y militar fue el único, británico. ¿no? De la operación. Creo que sí, creo que Sí, sí, sí. sí. Y bueno, eh, me parece bastante, como te digo, me parece bastante razonable la posibilidad de que muriese por fuego amigo en este forcejeo con el Centinela, ¿no? Con Yamater. Luego, pues por su parte, pues bueno, los pocos que consiguieron escapar, entre ellos pues Robert Laycock, pues tuvo una brillante trayectoria militar. Permaneció ahí al mando de los comandos británicos en Oriente Medio hasta el 43, cuando le ascendieron al rango de mayor general. Y bueno, pues y se acabó haciendo con el mando de operaciones combinadas. Nada, ¿no? Claro, y bueno, pues fíjate que luego ya tras la guerra, pues fue en 1954 gobernador de Malta, ¿no? Ujú. Luego Jack Terry, el sargento Jack Terry, mmm, después de pasar por los comandos, terminó uniéndose al servicio aéreo especial en el 42. Y claro, la verdad que Terry además es interesante, ¿no? Porque cuando se hizo pública un poco la versión de los hechos, ¿no? De que podía haber caído Kiss por fuego amigo,
el sargento Terry, pues poco antes de su muerte, que fue en el año 2004, reconoció que bueno, que en situaciones así estas cosas pueden pasar. Pues no, es decir, dicho que sí, claro. Y puede pasar y no es, Sí, y es normal, es decir, las balas cruzadas en un espacio tan pequeño y no es como ahora, ¿sí me entiendes? Que no hay protocolos, ahora avanzan en fila unos detrás de otros. En aquel momento yo me imagino uno para una puerta, otro para otra. de hecho, Y sí. sí, no, si mal no recuerdo además, a este respecto, cuando Michael Asher quiso hablar con Jack Terry, como, si mal no recuerdo, como que debía decir como que Terry no quiso hablar con él Ujú. de este tema, ¿no? Sí, sí. Para no mentir, es mejor no callar. Y bueno, eso es un poco, pues como bien decías tú, Francisco, ¿no? También, además, ¿no? Lo de la mejora en las técnicas de asalto, de lucha casa por casa, ¿no? Habitación por habitación. También, Dieron pues, también, por ejemplo, a este hombre, al sargento, le dieron una medalla a la conducta distinguida también, me parece. ujú, Al sargento. Digo que le dieron alguna más, no solo a Keyes, sino también a este hombre. Pues bueno, más o menos, David, sí, conocimos un poco la operación Flipper, ¿no? Que tenía como objetivo a secuestrar o asesinar sí, lo que pudiesen hacer con Rommel, ¿no? Básicamente era sí, acabar con la mayor amenaza que tenían. Que una cosina que no os dije antes, para no interrumpirte cuando estábamos hablando, en el blog sí, tengo un artículo de Saúl, creo que es, sobre la forma de combatir del Africa Corps, que es básicamente interesante, es de un manual norteamericano que explica un poco cómo combatía el Africa Corps. Si buscáis Africa Corps, os sale, porque es básicamente, no solamente Rommel era bueno a nivel estratégico, ¿no? Sino cómo adaptó el arte de la guerra al desierto. Porque claro, en esas llanuras el avance no se puede hacer igual que en las zonas montañosas o en las ciudades europeas, y él supo adaptar sus conocimientos de estrategia a un escenario completamente distinto, ¿no? Y eso es lo que le convirtió en el zorro del desierto, esa capacidad de adaptación, esa flexibilidad y esa picardía, ¿no? Y por eso lo querían matar en esta caza al zorro del desierto, ¿no? Que creo que dimos hoy una buena muestra de cómo fue el intento de cacería, ¿no? ujú. En este caso, de cacería fuera de la madriguera, en otra madriguera, y que no estaba no estaba el zorro, y nunca había estado, me imagino, en este caso. Bueno, sí que he pasado alguna vez por ahí a visitarlo, pero creo, A lo mejor pero durmió vamos. alguna noche, ¿no? Sí, si mal no recuerdo en el libro de Operaciones Secretas de Jesús Hernández, me parece que sí que debía de haber, pero vamos, no era, ni mucho menos era su cuartel. Sí, sí, que a lo mejor cuando tenga que pasar noche ahí por algo, lo que fuese, pero una cosa es una residencia temporal o lo que sea, o a su residencia, claro, sí, sí, que cambia mucho la historia. Mm. Y bueno, descubrimos también la importancia de la información en las operaciones militares, es el alma mater, ¿no? Digamos, el espionaje, el conocimiento del contrario, de sus tácticas o incluso de dónde está el enemigo, como en este caso, es esencial para la guerra, por muy buen soldado que seas. Si no tienes una inteligencia, ¿no? Un conocimiento del enemigo, nunca vas a vencer. Y lo acabamos de ver. Mm. Pues nada, David, yo creo que los oyentes y yo, bueno, yo ya había conocido Operación Flipper gracias a ti, ¿no? A tu libro Sangre y Fuego en Tobruk, que cuentas un poco la vivencia desde unos personajes inventados, ¿no? Dentro Sí, de este sí, sí, contexto histórico, que te da cierta flexibilidad como escritor, que es sí. esencial, ¿no? Para hacer una buena novela, pero el contexto sí que está explicado completamente muy bien. Y también, bueno, me suena, la primera vez que tuve yo contacto con esta operación Flipper, si no recuerdo mal, fue en la película Rommel. Sí, Al comienzo de la película Rommel aparece el asalto, si no recuerdo mal. sí, eso me habían comentado, sí que era el punto de partida de la película. Eh, y bueno, y después ya empieza la vida de Rommel ya, digamos, en los últimos años. Pero sí, el comienzo fue ese, ¿eh? O sea que mi contacto con esta operación es de hace mucho tiempo. Ya te estoy hablando, no sé, tenía yo 13 años, que sería la primera vez que vi la película de Rommel. Pues nada, David, muchas gracias. Ya sabes que esto es tu casa. Muchas gracias. No te voy a decir que cuando quieras, porque ya sabes que cuando quieras hablamos de otro
podcast de comandos o Vale. de lo que tú quieras, ¿eh? Si quieres seguir hablando de comandos, seguimos hablando de comandos, porque recuerdo a los oyentes que esta operación Flipper forma parte o puede formar parte perfectamente de esa serie de comandos que estamos contando. Ya contamos comandos, el inicio, ¿no? Que lo llamamos capítulo 1, me parece. Espero voy a buscar en iVoox el nombre completo para que los oyentes lo puedan buscar. No me acuerdo exactamente, creo que eran los primeros raids. Los comandos británicos, capítulo 1, ¿vale? Los primeros raids. Después hicimos el de la Operación Agreement. Y hicimos otro, ¿no? Que no me acuerdo ahora mismo yo. No. La Operación Agreement y bueno, Dieppe también hablamos de... Ah, el de Dieppe, justo, sí. Contamos lo de las dos cabezas de playa de... Sí. Dieppe, que también hay actuación de comandos, pero no es en sí una operación de comandos, es una operación a gran escala, Dieppe. Pues los oyentes ya sabéis, si queréis conocer el inicio de los comandos, los primeros raids, lo buscáis en Velum Artis Podcast. Para saber más sobre esta operación, Sangre y Fuego en Tobruk, publicado por Círculo Rojo, está a la venta en muchas librerías, ¿no? Sí, en la librería, en Amazon o por contacto conmigo en davidlopezcavia.es. Justo, davidlopezcavia.es. Y también una cosina, os voy a poner en la descripción del audio un enlace a Amazon, para si lo queréis comprar por Amazon, o en vuestra librería de barrio, que no tienen que morir y hay que también ayudar. Sí, nada. Si el librero lo puede pedir fácilmente. Sí, que digan que el distribuidor es AZ y AZ es un distribuidor fantástico que cubre todo el territorio nacional, que no hay ningún problema. Vale, perfecto. Esa AZ que es la que distribuye todos los de Círculo Rojo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Acordaros, que si vuestro librero no lo encuentra, distribuidora AZ. No, espera, que se me olvida. Y hay muchos artículos tuyos, David, en el blog, Velum Artis historiamilitar.blogspot.com, con la etiqueta El Archivo de David. Ahí están artículos en los que David nos cuenta la Segunda Guerra Mundial, porque es su gran su gran, no sé, droga. Y también alguno de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo la Operación Zeebrugge, la cuentas en el blog, que es la del padre del protagonista de este podcast, ¿no? De Clark. Pues nada, David, yo creo que hablamos todo, ya nos presentamos, te doy la oportunidad de otro podcast cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Quieras, David, y nada, muchas gracias, David, por darnos tu tiempo, por contarnos historias y por hacernos disfrutar de la historia, que es lo que estamos aquí, ¿no? Tú y yo y muchos más amigos de Velum Artis que os contamos historias, porque aunque Velum Artis nació como un blog de historia militar en el que escribíamos artículos, ahora dimos el paso a ser historia hablada y a contar poco a poco, de una forma que parezca una conversación de café entre dos amigos, en este caso David y yo, sobre una operación en el norte de África, en la Segunda Guerra Mundial. Pero otro día hablaré con otros amigos del blog sobre guerras en Roma, en Grecia o donde queráis. Solo os pido 3 cosas. La primera, que cuando escuchéis un podcast deis al corazón, si queréis comentar qué os parece también, que lo compartáis en redes sociales para que llegue a más gente, y sobre todo que no os olvidéis, o si no lo conocéis, visitar el blog Velum Artis historiamilitar.blogspot.com para leer la historia, que no solo es escucharla, sino también hay que leerla, ¿no? Y muchas gracias a todos los amantes de la historia que nos escucháis. Y a ti, David, muchas más. Muchas gracias, un honor estar aquí. Muchas gracias, David. Hasta otra, todos, compañeros de la historia.